ese momento nos lo dice la observación de la comunicación no verbal y paraverbal, en que uno se tiene que levantar y sentarse al lado de la persona y abrazarla. Y algunos dirían, pero es que le corta la catarsis. Hay gente que se puede frenar, pero al rato vuelve y lo hace. ¿Qué pasa si se...? Como algunos que dicen que no se le debe dar la caja de pañuelos, que no se le puede acercar, que no se le puede ofrecer un... Ya saben ustedes que yo no digo caja de pañuelos, digo asistente cardiovascular. Esos son los clines, asistente cardiovascular, porque ayuda a las lágrimas y las lágrimas son salud cardiovascular. Que eso le corta, eso es cortesía y eso nunca vendrá mal. A que se frene un poquito, al ratico, cuando vuelva y coja confianza, vuelve y llora. No hay ningún apuro. Entonces recuerden que esto es primero un acto humano. Está bien que para otro tipo de consultas vuelvan y se pongan la camiseta y sean primero profesionales, pero en acompañamiento en duelo o en enfermedad terminal, primero seres humanos. Yo admiro profundamente a un psiquiatra norteamericano de los que en los años 50, en 1955, publicó un maravilloso libro que se llama El psiquiatra y el moribundo. Él se llamaba K.R. Eisler y fue, junto con otro psiquiatra que tenía un libro que se llama El moribundo, también publicado en los años 50, es Hinton, los dos más importantes psiquiatras que han escrito sobre el cuidado y la atención del enfermo en fase final. Y Eisler en particular. Fíjense que estamos hablando muchos años antes de Kubler-Ross, que es del 67. Este Eisler nos dejó algo sumamente hermoso que tiene mucho que ver con la terapia hoja, que él lo definió como el justo don, lo que hay que darle a la gente cuando está muriendo, y que por extensión lo que hay que darle a una persona que está en duelo. ¿Qué es el justo don? Lo que le damos de nosotros a las personas, nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestro conocimiento, nuestra paciencia, nuestra solidaridad, que hace que su morir sea un morir conjunto o que su duelo sea un duelo conjunto, de tal manera que el paciente no se sienta tan solo. Y eso solo se puede hacer si predomina lo humano sobre lo profesional. Aspectos como el trastorno en el ritmo de vida familiar a causa de una enfermedad o de la misma muerte o de la misma ausencia, desaparición, por ejemplo. Cuando tenemos un familiar desaparecido que en Colombia y en México pues, sufrimos tanto de esa plaga, ¿no?, de los desaparecidos. La pérdida de un sentido de futuro y los problemas financieros directos o indirectos asociados a la pérdida se unen a las mayores exigencias de todo orden que habitualmente recaen en el más responsable miembro de la familia. Factores de este tipo determinan con frecuencia reacciones aparentemente incomprensibles si no se tienen en cuenta. Es en estos momentos donde los abrazos son más efectivos. Entonces está bien que no les guste abrazarlos, pero si eso se va haciendo poco a poco, va uno descubriendo los beneficios que tiene el abrazo. Aquel que definitivamente no los quiera, bueno, habrá que buscar otra manera. La perspectiva de un futuro sin el ser querido muerto, además, confronta de forma repentina a la familia con alteraciones mayores en sus circunstancias que ponen en peligro las esperanzas y los valores acariciados por todos durante mucho tiempo y que van a demandar cambios importantes en su vida como individuos y en su vida familiar. La pérdida de un ser querido, aparte del significado afectivo, también supone una prueba de esfuerzo para el grupo en general y para algunos miembros o subsistemas familiares en particular. Y eso se puede apaciguar con esos abrazos. De hecho, yo, en una entrevista que estábamos Miriam y yo, les decía el reto de los 7 abrazos. Recuerden que en salud mental, pues,
Mínimo se necesitan 7 abrazos diarios. Ojalá de 20 segundos tipo oso. ¿Cuántos abrazos llevan tipo oso el día de hoy de 20 segundos? Muchos. Ninguno. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Uno mismo le toca dárselo a uno mismo. Pero acuérdense de la importancia, ¿no? Recuerden que después, ¿por qué 20 segundos? Los que no lo saben, porque después de 20 segundos nuestro organismo comienza a producir oxitocina y vasopresina, que son esas dos hormonas tan importantes, anticortisol, y que nos dan tanto bienestar. Toda familia, aunque en apariencia caótica, tiene una compleja estructura de funcionamiento y convivencia. Cada uno es un sistema compuesto de subsistemas funcionalmente definidos que tienen unos límites dinámicos y se relacionan unos con otros según una estructura jerárquica establecida a lo largo de su formación. Habitualmente las familias van a tener la tendencia a apegarse rígidamente a sus estructuras previas de funcionamiento, por lo que les decía, porque así como los individuos tenemos la tendencia a usar la misma estrategia que usamos la última vez, las familias hacen lo mismo y se apegan rígidamente y van a defender esa forma, aun cuando esa forma de enfrentarse no sea la más apropiada para la crisis actual de la pérdida y fuercen la ineficacia y comportamientos destructivos en alguno de los miembros. Cuando hay esos puntos como de no retorno, como que uno no sabe qué hacer, lo que tenemos que hacer es una pausa, escucharnos un poco mejor, crear espacios libres de juicios y críticas, que no es una cosa fácil en casa, pero creando un sitio seguro donde nos podamos expresar libremente y donde nos prestemos el hombro y nos abracemos será una buena pausa para que la familia vuelva y se revitalice y arranque otra vez a luchar con lo que parece imposible. Otras familias, por el contrario, se disuelven bajo el impacto de la muerte. Por ejemplo, en la pérdida de un hijo, sabemos, según las estadísticas, que es tan grave la pérdida de un hijo que se relaciona con disoluciones conyugales hasta en un 90 y tantos % de los casos, según algunas estadísticas. La pérdida de un hijo es una cosa muy grave. Muchas personas se separan y se acaban la familia. Bien, las familias van a responder de una manera muy diferente a la crisis de la pérdida, y en cada una de estas, como les digo, tienen que haber momentos, hay que separar esos momentos para esa terapia. Cuando muere un miembro de la familia, ésta se ve obligada a adaptarse a una nueva familia en la que deberá de seguir funcionando. El efecto que tiene la pérdida en la familia va a depender del peso específico del fallecido en las dinámicas comunicativas intrafamiliares, del número de roles efectivos que desempeñaba el ausente, de las distancias emocionales entre los miembros de la familia, por ejemplo, triangulaciones, el papá con los 2 hijos y la niña con la mamá, capacidad de adaptación de la familia a las situaciones críticas. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez un simulacro de terremoto? Todos, ¿cierto? Bien. ¿Y simulacro de incendio? Bien. ¿Y simulacro de muerte? ¿Alguna vez se han reunido, yo qué sé, después de comer en la sobremesa? Bueno, ¿y qué vamos a hacer si alguno de nosotros se muere? ¿Y si hay niños? ¿Qué vamos a hacer si alguien en casa muere? ¿Quién se va a ocupar de los niños? Le toca a la tía que tiene artrosis de rodillas, que no puede ir al cementerio. ¿Qué hace con los niños? O al adolescente jugando con su celular a cargo de los más pequeños. Nunca hemos hecho simulacros de muerte. Y es muchísimo más probable que alguien en casa muera que un terremoto o un incendio. Y no se trata de que ustedes compren un ataúd y háganlo usted mismo para hacer ensayos de simulacros de muerte. Esa no es la idea.
No, porque les da el infarto ahí y se mueren. Se mueren de una vez. De hecho, venden ataúdes de hágalo usted mismo. Sí, cuando la pandemia vendían ataúdes de cartón, de hágalo usted, como armen, ¿no? Como ármelo usted en su casa. ¿Saben de qué se trata? De conocer cuáles serían las estrategias de afrontamiento que han mostrado ser efectivas para estas crisis, de conocerlas.